Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar en que se esté teniendo conocimiento de este estudio. Somos 12 tribus, somos creyentes firmes en la verdad, en la única verdad de las escrituras, de la Biblia, de la Torá. Y somos un grupo básicamente que nos reunimos es a estudiar la Torá, a estudiar la palabra, a estudiar las escrituras, por la misma escritura, no por doctrinas de hombres, no por escuelas, no por lo que la ciencia nos aporta. La ciencia nos aporta ingredientes, la doctrina nos aporta ingredientes, las escuelas nos aportan ingredientes, pero el eje, el centro y la sustancia la da las Santas Escrituras. Soy Mauricio Sáenz, bienvenidos. Venimos estudiando el libro de Apocalipsis. Hemos estudiado todas las circunstancias de la quinta trompeta, de la sexta trompeta, y más adelante estableceremos qué es y qué momento nos habla la séptima trompeta. Hemos venido diciendo desde Génesis, desde Apocalipsis 1, cómo la progresión corresponde a los dolores de parto desde ese momento, desde esa época. ¿Por qué? Porque una mujer está embarazada pese a que no tenga dolores de parto. Hay una gran distancia en la cual la mujer no tiene dolores de parto. Pero cuando empiezan los dolores de parto, empiezan a ser cada vez más frecuentes hasta que en los últimos estertores, los últimos momentos, los dolores de parto son más intensos, más frecuentes y hasta se superponen entre ellos. Y eso mismo acontece con lo que estamos viendo ahorita, que corresponde a trompetas. Establecimos al principio unos elementos que nos forman reglas para poder entender por qué se llama trompetas y por qué no se llama, por ejemplo, sellos B, ¿sí? O por qué no se llaman copas de la ira, se llaman trompetas y cumple con unas características para hacer eso, para hacer esos chofares y que lo que anuncian desde luego. Entonces, hemos visto Apocalipsis 9 en todo su contexto, vamos en Apocalipsis 10, estamos viendo la sexta trompeta, hemos establecido 3 escenarios, vimos hace poco la situación, la circunstancia del corazón del hombre, y vimos también que dentro de esos escenarios, uno de los escenarios corresponde a esa pugna, a esa lucha entre dos testigos que anuncian la verdad y esas bestias o esa bestia, principalmente la primera bestia, en su contienda con estos y cómo los derrota. Vimos también cómo anuncia un tiempo, que es el tiempo que estamos viviendo presente, un tiempo en el cual solamente para este tiempo el mundo entero puede durante 3 días ver unos cadáveres, todos al mismo tiempo en directo, en tiempo real. Solamente se puede dar ahora, hace 2000 años, para que alguien pudiese enterarse siquiera de una noticia que sucedía en otra nación, se demoraba días, meses y hasta años. O sea que cuando la noticia llegaba, además de que no se podía ver, no era visible, se creía porque ya había sucedido y porque ya muchas fuentes podían haber contado lo mismo. Pero además de eso, un elemento que los saca de cualquier, además de que se podía ver, era que podían votar si se enterraban o no se enterraban a estos dos testigos. Eso lo vamos a ver en las escrituras. Hoy vamos a ir entrando de a poco, porque la idea no es seguir, si quisiéramos, perdón, si quisiéramos seguir doctrinas de otras personas, se las lanzábamos acá tan sencillo como eso. Tampoco es la idea de llevarle la contraria a todas las doctrinas de la demás gente, tampoco. Pero muchas veces la parte fácil es repetir lo que otro ha dicho y que ya todo el mundo está convencido. Miremoslo desde las escrituras más bien. Miremos si las escrituras nos dicen eso. Si coincide o difiere con lo que dice X o dice Y persona. Entonces, Luigi, te solicito el favor, nos regalas Apocalipsis 10:8 y vamos hasta 11:8. Gracias. Y dice, y la voz que oí del cielo habló de nuevo conmigo y me dijo, ve, toma el rollo abierto de mano del ángel que estuvo en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui hacia el ángel, diciéndole que me diera el pequeño rollo, y me dice, toma y devóralo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y lo devoré,
y en mi boca era dulce como miel. Pero cuando lo comí se me amargó en el vientre. Y me dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones, y lenguas y reyes, y fue dada una caña semejante a la vara, a una vara, diciendo, levántate y mide el santuario de Elohim, el altar, y a los que adoran en él. Pero el atrio del santuario, déjalo fuera y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Y daré a mis 2 testigos, y profetizarán durante 1260 días, vestidos de tela de saco. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están en pie delante del Señor de toda la tierra. Si alguno procura dañarlos, un fuego procedente de sus bocas que devora a sus enemigos. Si alguno procura dañarlos, debe morir de la misma manera. Estos tienen la potestad de cerrar el cielo para que no caiga lluvia en los días de su profecía. También tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando termine su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Vamos de, como dicen, de atrás hacia adelante. Ya establecimos que la ciudad santa de todas maneras sigue siendo Jerusalén, pero ya no es tan santa. Para este tiempo, la corrupción ha llegado a tal estilo, a tal nivel, que si vemos a Sodoma, Sodoma tenía un carácter de una ciudad guiada por las pasiones, que eran pasiones carnales, totalmente contrarias a las escrituras. Y si vamos a Egipto, Egipto tenía la característica de ser una nación de una religión, una doctrina que iba en contra del Dios de los hebreos, de Jehová. Entonces, estamos hablando de una Jerusalén que ha perdido la fe y la espiritualidad en la Torah auténtica, de una vivencia básicamente arrastrada por la carne, y no por eso deja de ser la ciudad que vio derramada la sangre del Cordero. Ahora, ya establecimos quiénes podían ser estos dos profetas, estos dos testigos. Dijimos, indiscutiblemente, uno de ellos es Elías, el otro, la discusión se reducía y se resumía a la posibilidad que fuera Moisés o que fuera Enoch. Allí lo resolvimos, allí lo analizamos, ese tipo de cosas. Ahora vamos a concentrarnos en esa bestia. Y vamos a irla desarrollando de a pocos, bocado a bocado. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tiempo que vivimos, porque tiene que ver con lo que se nos oculta, porque tiene que ver con lo que viene, porque tiene que ver con lo que dicen las escrituras, pero también tiene que ver con lo que en muchos casos se ha venido generando, orquestando para demeritar las escrituras. Una de ellas es el principio del pastorcito mentiroso. El pastorcito que decía constantemente, viene el lobo, y como el lobo no venía, la gente al principio corría y se asustaba, y todo ese tipo, pero como el lobo no venía, simplemente el pueblo se adormeció y ya por más que el niño gritara, ya no lo creían. Y el día que el lobo llegó, destruyó todas las ovejas porque nadie creyó que el lobo efectivamente venía. Lo mismo ha pasado con todo este tiempo en el cual se ha anunciado, no, es que el Señor viene en tal año, es que el Señor llegó en tal fecha, es que la revelación me dice que el Señor está aquí presente, y entonces, y empiezan a generar un montón de locuras que han hecho que la gente hoy en día, cuando se diga, el Señor viene pronto, se haya convertido casi que en una muletilla, y haya perdido un valor tan profundo, significativo, vital como el que tiene. ¿Y por qué anteriormente no podía darse? Ah, sencillo, porque Israel no había vuelto a su terreno, porque el olivo no estaba sembrado, no había generado raíces, por lo tanto no se podía establecer que el Señor viniera pronto. Pronto sucedería, lo mismo lo dice el mismo Señor, que no pasaría esa generación
¿Cuál generación? La que viera a Jerusalén, la ciudad donde fue sacrificado nuestro Señor, cuando viésemos a Jerusalén de vuelta en manos del pueblo de Israel y el pueblo de Israel volviendo a su tierra. Por tanto, o sea, en consecuencia, como símbolo, Israel, Jerusalén, al llegar nuevamente a manos de Israel, Israel allí sí estaba regresando a su tierra. Su tierra no era Tel Aviv, su tierra no eran todas estas colonias, su tierra es Jerusalén. Allí es donde tiene puestos los ojos el Señor. Ahora, para poder entender esto, tenemos que mirar lo que dice el mismo Señor cuando profetiza qué pasará o qué pasa, sí, qué pasaría con esa inminencia de la destrucción del templo, Jerusalén. ¿Qué pasaría con el pueblo de Israel? La dispersión. Pero también, ¿qué pasaría antes de su venida y antes del juicio final? Tres preguntas le hacen al Señor, le dicen, ¿cuándo será qué señales habrá de la destrucción del templo? La otra, ¿cuáles las señales de tu venida? Y la tercera, ¿cuáles las señales del fin de los siglos? Martica, ¿nos regalas por favor Mateo 24, 3, 13? Y sentándose él en el monte de los olivos, llegáronse a él sus discípulos aparte diciendo, dinos cuándo esto será y cuál la señal de tu advenimiento y consumación del siglo. Y respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os descarríe, pues muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos descaminarán. Y habéis de oír guerras y oídas de guerras. Ved, no os espantéis, porque es menester que suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará gente contra gente y reino contra reino, y habrá hambres y pestes y terremotos aquí y allí, y todo esto principio de dolores de parto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por mi nombre. Y entonces se escandalizarán muchos, y unos a otros se entregarán y se aborrecerán unos a otros. Y muchos pseudoprofetas se levantarán y harán vagar a muchos. Y por colmarse la iniquidad, se enfriará el amor ágape de la mayoría. Y el que fuere perversamente hasta el fin, éste se guardará. Perseverante. Y el que fuere perseverante hasta el fin, este se guardará, perdón. El audio. Sí, afortunadamente corregiste lo de perseverante. Claro. Esto, cuando el Señor aquí está dando las señales de antes de su venida, tengamos en cuenta esto, cuando yo leo esta parte, me parece como esas recetas donde te dicen, mire, ponga el agua a calentar y eche, por ejemplo, la proteína y luego eche, por ejemplo, sal y pimienta al gusto. Entonces, una cosa de bloque es cuándo será esto, destrucción del templo. Pero dos elementos que van como la sal y la pimienta, que van muy ligadas entre sí, pero cada una es un ingrediente aparte, es señal de tu advenimiento, de tu venida y consumación de los siglos o el fin de los siglos. Va muy ligada, muy cercana. Y lo vamos a ver en otro estudio, en el cual veremos cómo las cosas acontecen, pero entre algunas cosas, vuelvo a decir, se ven muy cercanas, pero hay siglos de distancia entre ellos, pero hay codependencia, hay dependencia entre los eventos. Entonces se ven como eso, como que si yo le echo la sal pero no le echo la pimienta, no tiene el mismo gusto. O si le echo solamente la pimienta y no le echo la sal, no tiene tan bueno. Entonces están como si fueran ingredientes conectados. Entonces el Señor aquí está diciendo, en la mayoría de los casos, lo que les digo, ojo, cuidado, van a venir quienes los intenten engañar. ¿Por qué? Porque el fin de estos pseudo profetas, estos pseudos maestros, estos pseudo cristos, pseudo masías, es el de hacer que su mente, su corazón, lo que alguna vez se llamó fe, emuná, divague, fluctúe, como que trastabille.
falle. Entonces, la intención no es la de directamente llevarte a la otra orilla, sino llevarte de a pocos. Como lo hicieron con Lot, cuando dice la palabra del Señor, que Lot fue haciendo tiendas, él vio ese valle tan hermoso, ¿vale? Y dijo, aquí quiero vivir, pero no quiso vivir directamente en Sodoma, sino que fue haciendo tiendas de a poquitos. Es como decir, uy, el supermercado me queda muy lejos, voy a acercarme un poquitico para que me quede más fácil ir a comprar, o para ir a ver una película, o para... Entonces, fue acercando hasta que ya, cuando se dio cuenta, era uno más de los habitantes de Sodoma. Entonces, así pasa con estos. Estos tratarán de hacer que vaguemos, que divaguemos, que trastabillemos, que no tengamos certeza de nada. Y estamos en el tiempo de eso, en el tiempo en el cual las certezas que tú tenías hoy, mañana aparece otro diciendo todo lo contrario y trastabillas, ya no sabes a quién creerle. Entonces ya no sabes si la tierra es plana o la tierra es redonda. Ya no sabes si te conviene comer carnes rojas o no te conviene comer carnes rojas. Ya no sabes si lo tuyo, el origen de tu enfermedad es psicológico o es real. Tú ya no sabes si el médico que estaba puesto para sanarte realmente te enfermó. Y empiezas a divagar. Pero esa divagación que acabo de decir no es tan importante. El problema es cuando empiezas a divagar respecto a la palabra. Porque divagar respecto a la palabra está de por medio de la vida de cada uno de nosotros. Ahora, fíjate lo que decía ahorita como casi como preámbulo. Cuando se dedican a decir tanta interpretación de la palabra y dar fechas y todo ese tipo de cosas, lo único que se genera con eso es que la gente le demerite, le quite valor a las escrituras y empiece a divagar en otras doctrinas. Miren que, por ejemplo, yo escucho predicadores que dicen, es que las guerras son un símbolo de la próxima venida del Señor. Y otros dicen, pero es que guerras han existido siempre. Y los que dicen que las guerras han existido siempre, tienen razón. Desde hace mucho vienen las guerras. Vienen gentes contra gentes, intereses contra intereses. Hoy en día las guerras pueden ser guerras tecnológicas. Puedo dañar a un país destruyendo su economía, habiendo sido una nación poderosa. Y ejemplos hay muchos. Pero aquí dice, pero todavía no es el fin. Solamente todo esto, el hambre, los terremotos, es principio de dolores de parto. Pero ¿qué sí es un elemento importante? Dice, y por colmarse la iniquidad, la injusticia, la anarquía, por el efecto de la anomia de las personas que no siguen la ley de la Torá, se enfriará el amor, pero no cualquier amor, se enfría el amor ágape. En la mayoría de las personas se enfría el amor ágape. Así lo dice en el griego. Dice que lo que se enfría es el ágape. Para los griegos existían tres tipos de amor. El amor eros, que hoy en día es de los que pulula, es el amor de los cuerpos, de la satisfacción sexual, que se atrae por la vista o por el oído, el que se mueve por la conveniencia, el de la búsqueda del placer, el de la satisfacción mía en el otro y del otro en mí. Entonces, ese tipo de amores, que también se consideraba uno de los tipos de amor o de afecto, ese tipo de afecto es un afecto carnal. Estaba el otro, el amor fileos, el amor de familia, un amor que tú no seleccionas, tú no dices, voy a escoger a este como mi papá. O mira, tú que eres tan buena gente, tenme como, hazme, eh, pues fecunda, no, esto, genérame, como, hazme nacer, digamos de esa manera. El mismo Señor incluso lo dice en su palabra, dice, ¿acaso le podrán decir al Padre, paríeme, ¿cómo éramos? Procréame, hazme un hijo tuyo, hazme hijo tuyo, cuando yo ya nací, ¿sí? O es cuando dice él, o dirá el barro, hazme de tal manera al alfarero. Entonces, el Señor aquí está diciendo, estamos en ese segundo nivel de amor, que es el amor fileos, el amor de familia, es un amor que casi que se obliga, es un amor que nace de esa convivencia continua. Pero está diciendo aquí que el amor que se enfría, principalmente es el amor ágape. Miren que el amor eros no tiene nada que ver realmente con el amor, tiene que ver con un deseo. Pero el amor ágape tiene todo que ver con el amor y nada que ver con el deseo. ¿Por qué? Porque el amor ágape es aquel amor PSA, es el amor por encima de.
Es el amor que mira desde la santidad. Es el amor que mira desde la voluntad del Padre. Es el amor que mira desde la palabra. Y como mira desde la palabra y mira desde el Padre y mira desde la santidad, entonces es un amor que ya no es popular, ya no es apetecido, ya no es atractivo. Ah, no, es que es más atractivo el amor eros, el amor de satisfacción, de fuego, de pasión, de carnalidad. Y eso es lo que hoy en día incluso hasta en los comerciales de televisión se promueve, en las canciones, en las charlas entre amigos, en las charlas entre amigos donde incluso, uy, ya vio la nueva secretaria. Y el amor eros es el que ahora es un amor que no produce vergüenza ya. Anteriormente, para que una persona viera porno, tenía que pasar por la vergüenza de ir a un cine porno. Ahora lo pide a la casa. Y así no lo pida. Simplemente abre páginas de internet y allí puede mirar todo lo que quiera. Y si no miras porno, eres un pobre bobo. ¿Qué te pasa? Está ahí para que lo disfrutes. Y eso es lo que el mundo le enseña. Hablábamos en una charla previa a la reunión que ahora la gente se ciñe más por la ciencia, por la supuestamente, o como llamaría la palabra, la mal llamada ciencia, conocimiento, investigación, en el cual, por ejemplo, se le dice a la persona, no, pero es que, volviendo con el tema del porno, no, es que el porno es bueno, alimenta tu libertad, te da un montón de instrucciones para tu diversión sexual. Si es vista esa relación de pareja, incluso el mismo sexo para este tipo de conceptos, como algo que es más allá o que no mira en ningún momento a un principio espiritual, no involucra el espíritu del hombre y no mira a la palabra del Señor, desconoce la Torah. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer estos pseudoprofetas, estos pseudomaestros, todo este tipo de cosas para este tiempo? Apagar el amor espiritual, poner a divagar al hombre en su intelecto, pero apagar el amor espiritual, que es la señal del creyente. El amor espiritual es la señal del creyente. Ahora, ¿qué dice allí? Dice, y por colmarse la iniquidad. La palabra que utiliza allí en el griego es la palabra anomia, anomos. Es el Strong 458, que significa sin, el A, y nomos, ley. O sea, es propiamente alguien que vive sin Torah, sin ley, sin principios que lo rijan, sin subordinación a autoridad. Es anarquía. Es la condición de alguien que vive sin ley, bien sea por ignorancia, porque no la conoce, o por desconocimiento voluntario. La ignora para poder violarla y la viola porque la menosprecia. Es el desprecio, es la iniquidad, es la maldad, es la injusticia, es la injusticia, pero principalmente, y para dejarla concreta, es la desobediencia a la Torah. ¿Qué hace esta desobediencia a la Torah? Enfría el amor ágape. Es ese amor que prefiere lo santo, prefiere lo moral, prefiere lo que autoriza la palabra para poder convertirla en regla de vida. Es el que se enfoca en la palabra, se enfoca en la escritura, se enfoca en la elección o la preferencia del Dios eterno, de Jehová, de nuestro Elohim, antes que la preferencia personal. Ahora, listo. El mundo ya actualmente está así. ¿Cuál es la fuente y qué tiene que ver esa fuente con el anticristo? Lore, ¿nos regalas, por favor, segunda carta a los tesalonicenses 2, 1, 13? Sí. 1 al 13, 2, 1 al 13. Y os rogamos, hermanos, por la parucia de nuestro Señor Jesucristo y la reunión nuestra a Él, que no pronto os mováis del entender, ni os intimidéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como nuestra, como que próximo esté el día del Señor. Nadie os seduzca de ninguna manera, porque viene la apostasía primero y se revelare el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición,
el que se opone y levanta sobre todo el que se dice Elohim o así, como él es adorado. Tiene santuario, le rinden culto, recibe adoración y obediencia, hasta sentarse él en el templo de Elohim, manifestándose a sí mismo que es Elohim. ¿No recordáis que todavía estando con vosotros esto yo os decía? Ahora sabéis lo que le retiene, para que él se revele a su tiempo, pues el misterio de la iniquidad ya se obra, solo que él que le retiene ahora lo está haciendo hasta que sea quitado del medio. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Adón Yeshua anulará con el aliento de su boca y desvanecerá con la manifestación de su parucia, cuya parucia es según operación de Satanás en toda potencia y señales y prodigios de mentira, y en todo engaño de maldad, para los que perecen por cuanto la caridad y la verdad no abrazaron para salvarse. Y por esto Elohim descendía a la operación del descarrío, para que crean en la mentira, para que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino complacieron a la injusticia. Mas nosotros debemos agradecer a Elohim siempre por vosotros, hermanos amados del Señor, porque os eligió Elohim primicia para salvación en santificación de espíritu y fe de verdad. Para aclarar simplemente, y es como una especie de paréntesis, no es que el Señor quiera destruir la humanidad, no es que el Señor quiera destruir al hombre, no es que el Señor le tienda trampas al ser humano al entregarlos al entregar, al poner frente a ellos a un espíritu que los descarría, a una fuerza, a una energía que los descarría. No, es que ya vienen descarriados y eligen eso dentro del surtido que el Señor ha puesto. Dentro del surtido también está Yeshua y no lo han elegido. Y niegan a Yeshua y eligen a cualquier otro que no se le parezca, ni se le acerque, que les dé esa posibilidad de seguir con una vida descarriada. Y entonces el Señor permite esto, ¿por qué? Porque es necesario que el hombre, delante del tribunal del Señor, sea sin excusa. ¿A qué me refiero sin excusa? A que no digan, ay, yo no sabía. No, yo nunca hice eso. Eso no me pasó a mí. Estás equivocado, Dios. No. El Señor permite eso para que ante el tribunal de Él, el hombre tenga certeza de por qué está allí delante del tribunal del Señor y tenga también certeza de que el Señor lo que está haciendo es justicia. Y el mérito de mis acciones, en respuesta a mis acciones, es que está sucediendo lo que está sucediendo. Pero mire lo que está diciendo aquí el Señor. El Señor está diciendo, mire, como ya veníamos estableciendo, el fin de estos pseudoprofetas, pseudomaestros, pseudopastores, pseudosiervos, es el de hacerte divagar, hacerte trastabillar. Y por eso él dice, en segunda Tesalonicenses dice, no se muevan de la certeza que ha venido a ustedes por obra del Espíritu Santo y de la palabra. No se dejen intimidar, o sea, por presión de grupo, por presión de los medios, por presión de su propia conveniencia, de la situación personal. No se dejen desviar, no se dejen intimidar, no dejen que trastabille su fe, no dejen que la palabra sea contaminada y que ustedes se la crean contaminada y la coman contaminada. Ahora, ¿quién la está contaminando? Vamos a analizar lo que dice en el mismo versículo 2. Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola como si fuera nuestra. Realmente miramos que da un solo personaje, digamos así, un solo tipo de contaminador, que es espíritu, porque los otros son medios, la palabra y la epístola, la carta, son medios para contaminar. Pero uno es el contaminador, dice que es ni por espíritu. Ahora, miren que es un trabajo espiritual que va encaminado a
hacerte trastabillar en tu fe, restándole valor a la palabra. Porque dice, como si fuera nuestra, en la cual se diga que la venida del Señor está próxima. Eso fue escrito hace casi 2000 años por Pablo. ¿Sí? Y aún esperamos la venida del Señor. Pero vuelvo y les digo, la venida del Señor no se podía dar hasta que el olivo no volviese a echar raíces en su tierra. A echar raíces. No a pasear, no a pasar por Jerusalén y seguir. O no a estar 2 días en Jerusalén porque no les es permitido estar allí y seguir. No, es cuando el pueblo, Israel completo, 12 tribus, estén encaminadas a asentarse en la tierra que desde siempre les ha pertenecido o nos ha pertenecido. Y él dice, mire, antes de que suceda todo esto, hay 2 eventos que son muy consecutivos. Volvemos a lo mismo del ejemplo de la sal y la pimienta. Dice, de ninguna manera nadie os seduzca, o sea, nadie os engañe, también sería la traducción, de ninguna manera, porque primero viene la apostasía y se revelará así el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición. Son 2 elementos que, vuelvo a lo mismo, están conexos entre sí, eventos que están conexos. Tan conexo como está la venida de Yeshua y el día del juicio del Padre. Entonces, aun cuando estén entre los dos, el reino milenial. Aquí está diciendo, la apostasía viene en un proceso agravándose, agravándose y haciéndose cada día más grande y generalizándose cada día más. ¿Por qué? Porque es el ambiente en el cual tiene que surgir y tiene que reinar ese hijo de perdición, el inicuo, el anomos. ¿Qué hace? El tipo se quiere, su intención es recibir la adoración que recibe el Elohim, Jehová. Esa es la intención. Que en el camino arrastre a otros, haciéndoles creer que él es el falso Dios que hoy en día adoran en su cultura, es otra cosa. Pero su objetivo real es llegar a la categoría de reemplazar como Elohim, como Señor, a Jehová. O a Yahvé, como lo llaman algunos en otras partes. O sea, dentro de la misma interpretación del Yod-Heh Vah-Heh. Y entonces se manifestará, se hará visible, se revelará el anomos. ¿Y qué pasará con este anomos? A este anomos es que el Señor, con el poder de su palabra, Yeshua mismo, y allí es donde tenemos que ver la inminencia de las secuencias. Si bien están los 2 testigos son derrotados por el falso profeta. Perdón, por el anticristo, por el antimesías. Son derrotados. Este a su vez es derrotado por la venida de Yeshua. Con su parusia, con su aparición, con su revelación, su manifestación, el Señor le derrota. Y con esa misma aparición es que el Señor derriba toda esa potencia, toda esa mentira, todas esas señales que él mismo ha hecho en su falsedad, en su engaño, con la cual ha desviado a la humanidad. Pero el Señor lo hará con su manifestación, con su presencia. Los demás le haremos es oposición, que es lo que haremos todos aquellos que conocemos la palabra al momento de la aparición del antimachía. Por eso les digo, los 2 testigos no estarán solos, ni serán derrotados solos. Los 2 testigos están acompañados de una masa de creyentes, defensores de la verdad, que estamos convencidos de las Escrituras, que hemos recibido la revelación de Yeshua por la obra de su Santo Espíritu, de su precioso Ruach, y que hemos retornado a nuestras raíces en el olivo, en la palabra eterna del Señor. Y entonces, dice allí que el Señor destruirá ese engaño, destruirá toda esa maldad, y a aquellos que no presenten oposición a la mentira de las tinieblas, simplemente es a esos a los cuales el Señor abandona a su descarrío, a su desvarío. Cuando la maldad, ya hoy en día, generalizada, salga del seno de quien lo retiene, del seno de Hasatán, y lo acoja una congregación multitudinaria de personas,
E incluso esas congregaciones que algún día fueron llamadas congregaciones de los santos, la acojan como ya lo han hecho. A esto es a lo que se le puede llamar que es la apostasía. Cuando esa mentira, ese engaño ha sido generalizado, aceptado y ahora lo viven. Aquellos incluso que hoy en día se hacen llamar iglesia, aquellos que hoy en día se hacen llamar santos, siervos y demás, y que realmente solamente la manifestación del inicuo, gobernando las congregaciones desde diversos aspectos. Ahora, tengamos en cuenta que el elemento que lo guía, el elemento rector, digamos de esa manera, es un espíritu, porque está diciendo que dice que no nos debemos engañar, ni nos dejemos mover de la verdad, ni siquiera nos dejemos intimidar por la persecución que vendrá a causa de espíritu. Dice, ni por espíritu ni por palabra. O sea que hay un espíritu que es el que rige todo esto y toda la labor de la antimachía o del anticristo. Ahora, todavía no hemos definido cómo se expresa o manifiesta ese espíritu. ¿En qué sentido? En que debe estar centralizado en un ser. Debe estar centralizado en un ser para que se manifieste ese espíritu, aun cuando el espíritu ya viene gobernando desde las sombras, en oculto. Ahora, este espíritu puede obrar, como ese espíritu puede obrar por diversos medios. Puede obrar desde la política, puede obrar desde el razonamiento popular, puede obrar desde los medios de comunicación, puede obrar desde la tecnología, puede obrar desde los altares de las iglesias que no miran a la palabra o que se concentran en los intereses personales, humanistas, materialistas. Puede obrar desde el baluarte de defensa de la verdad, que es el mismo Israel, desde el pueblo judío, desde el pueblo hebreo. Puede obrar desde algo que está tan a la moda, tan a la mano hoy en día, como lo es una inteligencia artificial, que se atreve a decir que Yeshua no es ni siquiera un ser histórico, que se atreve a decir que lo importante es que a lo que tú llames Dios tenga unas características que le hagan positivo, pero que no se le puede poner un nombre, porque ponerle un nombre es generar contienda, dice la inteligencia artificial. La misma inteligencia artificial que dice que la única manera de salvar a la humanidad es destruyendo al hombre. La misma inteligencia artificial que dice que el hombre va a desaparecer por obra del mismo hombre, porque nos vamos a concentrar tanto en la realidad, en la realidad virtual, que será una realidad más creíble que la realidad física, y que por eso el hombre abandonará esas relaciones físicas y por lo tanto, de no existir relaciones físicas, la reproducción, por ejemplo, será una reproducción que tendrá que mirar a las máquinas y tendrá que mirar a la tecnología para que se pueda dar. Y desde luego, para que esa generación de vida nazca la tecnología, será modificada. Y la modificación de la genética humana es el fin que se persigue. ¿Por qué es necesario modificar la genética humana? Para que sea propiedad de alguien y no de Dios, y no de Elohim, y no de Jehová, que es el creador de la vida. Entonces, allí empezamos a entender por qué un ser de estos, en su manifestación, va a alegar, va a reclamar la adoración que solamente se le da al Elohim creador, a Jehová. ¿Por qué va a reclamar sentarse en el trono del creador de todo lo visible y lo invisible? Porque la manifestación principal de esto, la fuente de su manifestación, es espiritual. Allí habla y dice que es un espíritu, un neumatos. Es el Strong 151. Espíritu, viento, aliento. Digámoslo así, es una esencia simple, desprovista o al menos en parte desprovista de materia, que puede, como dicen la física cuántica, los campos, que están externos a la materia, pero pueden controlar la materia. Pueden poseer
pueden conocer, pueden desear, pueden decidir, pueden actuar, incluso bíblicamente pueden tener cohabitación, pueden tener coito con seres humanos, con bestias, con animales. Entonces, estamos hablando de unos seres espirituales que no corresponden a esos angelitos de flechita, crespitos y gorditos, tiernitos, tiernitos. Eso no son. Eso es una creación del arte. No corresponde tampoco simplemente a voces, aun cuando se manifiestan mediante voces. Se manifiestan aquí está hablando de espíritus como controles, como seres invisibles, seres superiores que tienen control, influencia sobre el desarrollo, sobre el ser humano y sobre sus decisiones. Porque dice allí que ellos tienen la capacidad, ese espíritu puede a través de la palabra y a través de las cartas, en pocas palabras, puede engañar a través de sus argumentos y sus manifestaciones. Allí está su engaño. Discutiblemente estamos hablando de un ser espiritual desobediente, no estamos hablando de alguien que venga en el nombre del Señor. Viene en el tiempo que el Señor ha planeado. Él no nace, él no aparece, perdón, cuando se le da la gana. Él aparece en el tiempo del Señor. Ahora, ¿modifica tu raciocinio? Sí. ¿Influencia lo que hoy en día se llama espiritualidad? Sí. ¿Habla desde la política, la religión, la economía? Sí. ¿Habla a través de seres humanos? Sí. ¿Habla a través de las máquinas, de tecnologías, de aplicaciones y demás? También. ¿Habla a través de figuras y de imágenes tales como las que se conocen como extraterrestres? También. ¿Cómo lo sabemos? Por favor, no es sino mirar el libro de Enoch. No es sino ir a mirar también la forma como el mismo Pablo le escribe a Timoteo diciéndole, en los postreros tiempos se escucharán a espíritus engañadores. Entonces miremos con cuidado la parte espiritual, la que tanto han descuidado por vivir la parte carnal. Esa que ya no se predica en los templos, en las congregaciones, porque ¿para qué? Si hay que predicarles acerca de riqueza, hay que predicarles de cómo el Señor nos ama tanto que no le interesa nuestra espiritualidad mientras haya buen mercado en la casa y tremendo carro último modelo en el garaje. Entonces, llegó el tiempo en el cual el hombre empiece nuevamente a mirar la espiritualidad, aunque parezca pasada de moda, pero es que está de por medio la vida y la vida eterna de cada uno de nosotros. No podemos abandonarla por eso. ¿Y qué dice que hará el Señor? Incluso con este antimachía, que podemos expresar, que se manifiesta de diferentes formas, pero cuya fuente es una fuente espiritual. Lo anulará. La palabra que utiliza allí en el griego es anelei, que es el Strong 337. Este procede de la palabra anaireo, que es matarle, matar, quitar del camino. Le pone fin, dar muerte, remover de un cargo, eliminar el ejercicio del ejercicio de su labor, es dar una orden por una autoridad superior de que la persona sea cesada de sus funciones. Es quitar con violencia. Es tomarle y deshacerse de él, o sea, eliminarlo. Es abolirlo. Es ponerle en muerte. Es decir, en pocas palabras, es dejarlo sin ningún tipo de función, sin ningún tipo de labor que cumplir. Eso hará el Señor. Pero también dice que lo desvanecerá con el espíritu de su boca. La palabra que utiliza allí es catargeo, que es el Strong 2673, que es, básicamente significa dejar inactivo, dejar ocioso. Es propiamente hacer que algo sea inerte, totalmente inoperante, sin efecto, que ya no tenga razón para existir. Es dejar algo completamente derribado sin siquiera las cenizas, o sea, quemar algo pero que ni siquiera las cenizas queden en el lugar. Es abolir, es eliminar, es llevar a la nada. ¿Sí? Eso hará el Señor con toda la obra
y con toda esa magnificencia que mostrará el anticristo. Aquí aparece el Mesías, el verdadero, el auténtico, el que es la verdad, el que es el principio de todas las cosas, nuestro Adón, el que se entregó por cada uno de nosotros en ese madero, el que ha declarado que todo ha sido consumado, que ha pagado ya el precio, que todo ha sido cumplido en él. La palabra misma, la palabra viva, hecha vida, él se presentará y con eso dejará, abolirá totalmente al antimesías, al anticristo, y lo dejará de tal manera que no le quedará absolutamente ningún tipo de muestra, de prueba de que algún día existió. Ahora, mirando nuevamente a Tesalonicenses, dice, en el 8 dice, y entonces, o sea, una vez cumplida la apostasía, una vez ese misterio de la iniquidad suceda, aparecerá el anticristo, el cual a futuro el Señor desvanecerá, pero en su tiempo de existencia, en su tiempo de ejercicio, dice que esa aparición del anomos, la aparición del que vive sin la Torah, es según la operación de Satanás. En toda, dice, en toda potencia y señales y prodigios mentirosos y todo engaño de maldad. La característica del banco es su forma de operar es la mentira. Su objetivo es el engaño. Su forma de obrar es a través de prodigios, señales, signos que parecerán tan poderosos que desviaran a la gente de su fe, pero cuya verdadera fuente es unos atributos que le son entregados por Satanás, por la potencia de Satán. Esa potencia en el griego es dinamei, que es el Strong 1411 de la palabra dinamis o dunamis, que significa capacidad, habilidad, es básicamente la capacidad para poder realizar algo cuya realidad es que no está al alcance de todos los seres. Es algo que tiene la apariencia en su realización, es la capacidad de hacer cosas que sobrepasen lo natural. Es la sobrenaturalidad de los actos de esta persona. Con eso, ¿quién le da esa facultad de hacer esos hechos sobrenaturales? A Satán. ¿Qué tipo de elementos? Señales, por ejemplo. La palabra que utiliza allí es la palabra semeiois, que realmente su traducción es como signos, como fundamentos de razón. O sea, como que si tú sigues estos pasos, estas huellas, vas a llegar a. Entonces, es como como cuando tú haces una carretera y las señales te van diciendo, si coges para la derecha vas para tal lugar, pero si coges para la izquierda vas para tal otro. Pero esas señales van a estar trastocadas de tal manera que si tú sigues esas señales, cuya potencia, cuya capacidad procede de Satán, vas a terminar en muerte. Hay camino que al hombre le parece camino de bien o camino de vida, pero su fin es camino de muerte. Lo dice la misma palabra del Señor. Es el Strong 4592, esas señales, y es una señal que normalmente es milagrosa. Viene enlazada pues con la potencia de realizar cosas sobrenaturales. Este tipo de señales, el semeión o la señal, se enfoca en el objetivo final que persigue la persona que lo realiza. No se enfoca en el acto mismo, sino se enfoca en qué persigue con eso. Y ya sabemos que lo que persigue es hacerte trastabillar, desviarte de la palabra. Es tomar ese tipo de signos y hacerlos útiles según el propósito de quien los tiene a la mano. Incluso este anomos, por más que recibe de Hasatán la facultad de hacerlo, se atribuye para sí mismo los milagros y su poder. Por eso el mundo entero lo mirará con ojos y dirá, ¿quién como la bestia? ¿Quién le presentará oposición a este ser tan sobrenatural? Al cual cada palabra que dice afecta a los aires. Cada acto es más maravilloso que el anterior.
Entonces, como va en ese crescendo, pues también va en ese crescendo la idolatría, los seguidores, la entrega del mundo entero y la rendición del mundo entero, un mundo carnal, un mundo material, a ese ser. Ahora, ya hizo señales, señales engañosas desde luego, pero también dice que hará prodigios o maravillas, que es la palabra terasim, el Strong 50-59. También son maravillas porque tienen que ver con lo sobrenatural y con lo milagroso. Pero en este caso ya no miran tan solo al objetivo, mira la reacción. La diferencia entre la maravilla y el signo es que el signo apunta a la intención de quien lo hace, mientras que la maravilla ya expresa es la reacción ante lo que se hizo, digámoslo así. Una reacción por parte de los observadores que son testigos o que son o de oídas también de ese evento extraordinario. El efecto que procura, ya lo sabemos, el antimachía es la reacción que espera del pueblo es que le adoren. Es como establecer un presagio. O sea, él sabe que si obra estas maravillas poderosas, el mundo que ya mira lo materialista, que ya está apartado de la Torá, que ya desconoce la palabra a voluntad porque han querido, o que han contaminado de tal manera la verdad, que ya ni distinguen la verdad de la mentira, entonces esto les quedará muy fácil rendirle adoración. Ahora, todos estos son pseudas obras maravillosas, porque en verdad son obras de mentira, de falsedad. El Strong 5579 nos habla de que la mentira corresponde realmente como definición al ocultamiento de la verdad, a la tergiversación de la verdad, a quitar, restar valor a la verdad, a engañar mediante argumentos contrarios a la verdad. En pocas palabras, aquí está la mentira siendo exaltada contra la verdad única y eterna de la santa palabra del Señor. ¿Con qué fin? Con el fin de engañar. El engaño en el griego es la palabra apate, que significa el uso de tácticas para seducir. A ver, es muy diferente engañar a simplemente oponerse a algo o a manifestar abiertamente una oposición. Entonces no va a ser, no lo ha hecho, sino mediante el camino de la seducción, de ir llevando al hombre a la carnalidad, y en la carnalidad está la trampa. Porque recordemos lo que dice el Señor también, dice, no nos olvidemos que Hasatán anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y un león no devora trigo, el león devora carne y le fascina la carne e induce al hombre a su carnalidad, porque es allí donde entramos en el terreno de él, el terreno de la carnalidad. Es ese engaño, ese apate, corresponde a distorsionar la realidad o distorsionar la verdad o distorsionar las impresiones del hombre, lo que el hombre ya tiene en su cabeza como esquematizado, como algo firme, ahora lo distorsiona de tal manera que ya tú no sabes si eso es o no es, pero ese es el camino para él venderte lo que él dice que es. Es como lo que hizo con Adán y Eva. A Eva le dijo, con que el Señor os ha dicho, en otras partes dice, en otras traducciones dice, ¿estás seguro que el Señor ha dicho? O lo que él dice también es, el Señor puede decir, pero yo os digo, es lo que está diciendo la serpiente. Y es lo mismo que va a utilizar y que siempre va a utilizar para engañarnos. ¿Y arrastrarnos a dónde? A la maldad. La maldad es la palabra adiquia. Si hubiéramos visto en alguna ocasión, donde decimos, ¿qué es adiquia? Es la aprobación de lo que es contrario a la ley y a la verdad. Es la aprobación judicial de un juzgado que está fuera de autoridad. Eso es. Es la violación de los estándares de Dios, de los estándares de Jehová. Es la desaprobación de lo justo. Es vivir en lo desaprobado por Dios, o desaprobado por Elohim, para vivir
lo aprobado por unos jueces que no tienen la facultad de ser llamados jueces. Llamémoslo lo popular. ¿Sí? Es la violación de la justicia divina. Es lo que es contrario a la justicia de la verdad. Entonces, lo que dice el Señor allí es, van a tergiversar, van a ir a contaminar, a hacer malvado el carácter, la vida y los actos humanos para que el hombre vaya a vivir fuera de la verdad. Ahora, todo esto para decirles, ¿qué es lo que buscan los tiempos, este espíritu de engaño, este espíritu del anticristo? Desviar al hombre. ¿Cómo? Engañándolo mediante la seducción. Si nosotros nos fijamos, si miramos la realidad actual, ¿a qué está encaminado principalmente ese engaño? No a los viejos, no a los mayores de 60, aun cuando muchos caen. Está encaminado a los niños y adolescentes, a los menores de edad, a los que hasta ahora están formándose en principios, pero a los cuales esos mayores que tienen unos principios, supuestamente, ni los enseñan ni los muestran. Descuidamos a nuestra infancia, descuidamos a nuestros adolescentes, los dejamos tirados a que los eduquen otros, los entregamos a que cartillas LGBTI, no sé qué, bueno, todas las desviaciones sexuales que hay, nos lo estén educando. Dejamos que aprendan las palabras que el mundo comparte y no la palabra del Señor. ¿Por qué están encaminados en los niños? ¿Por qué? Porque empezaron por debilitarlos en lo físico, juntamente con esconderle lo espiritual. Entonces, sabemos que, y podemos verificar y podemos evaluarse, que muchos de los alimentos que hoy en día se les dan a los niños, que se miran como muy nutritivos, realmente están es debilitando al niño principalmente en su facultad de raciocinio y crítica. Entonces, por eso, hoy en día tú los confrontas con argumentos racionales, pero también espirituales, y prefieren huir antes que presentar sus argumentos, porque en muchas ocasiones sus argumentos no son ni siquiera propios. Son copiados de alguien que vieron de un influencer y se le llama más bien desviaencer, porque influyen de manera negativa en la mayoría de los casos, y los más populares son aquellos que apuntan más a la carne y apuntan más a la rebeldía contra la palabra del Señor y apuntan más a la mentira y al engaño. Esos son los que más se ven hoy en día. Pero a los que más les apuntan para tener seguidores es a los niños. Miren, se les crean modelos incluso a partir de mentiras. Voy a dar un nombre al azar, Greta Thunberg. Y esa niña la ponen allí, esa niña la forman ante un público, le crean la figura, la imagen de ella, básicamente para que muchos niños y muchos adolescentes digan, oiga, sí, vamos a unirnos al medio ambiente, vamos a unirnos a todo esto. Y realmente con esta doctrina del medio ambiente, entonces lo único que hacen es crear dos grupos de personas, y entonces estos son los negacionistas, estos son los... Y entonces como el medio ambiente está primero, entonces dejen de consumir carne de res y vamos a consumir carne sintética, una carne que nos va a llenar la panza, pero que no nos va a dejar nada acá. ¿Mm? Y vamos así entrando a crear tribus generacionales, digámoslo de esa manera, que son fáciles de dominar. Hoy en día los niños son el mayor símbolo LGBTI, Q, no sé qué, lo que quieran. Los niños incluso, si ustedes se ponen a mirar, son medios publicitarios para vender productos. En eso lo han convertido, lo han limitado. Incluso las parejas no quieren tener hijos. Abortar es botar un tumor. No es una vida, no es un niño. Simplemente es un obstáculo, es un estorbo para aquellos que, incurriendo en pecado, ahora tienen como fruto un embarazo no deseado. A muchos dicen, no, pero es cuestión de economía. ¿Qué vamos a hacer con 3 niños? Hay que tener 2 nomás. Pues déjenme decirles que generaciones antes, con menos recursos, sacaban adelante familias más numerosas y bien formadas además. Y son los que hoy en día le han dado toda la tecnología a todos aquellos que ahora viven adormecidos, esclavizados de los medios.
Eh, todo este tipo de cosas limitan el razonamiento, le eliminan el razonamiento crítico a la gente. La sensibilidad espiritual ya no existe. ¿Sí? ¿Y todo esto para qué? Para ocultar la Torah. Miren, ustedes, por lo menos en el caso colombiano, usted entra a una casa y encuentra abierta la Biblia en el Salmo 91, llena de polvo. Salmo 91. Nunca la leen y menos la obedecen. La Biblia y el Salmo 91 se convirtió en un talismán. Aparta las malas energías y atrae las energías positivas. Es un agüero más. Se tergiversa las escrituras, la Torah en las iglesias. Y se le enseña a las personas a creer en una mentira. ¿A qué me refiero con una mentira? ¿Que la Torah sea mentira? No, no. La Torah es verdad. Son los comentarios con los cuales se esconden la verdad, todo ese maquillaje que le ponen alrededor, los que afean, los que destruyen la verdad y la hermosura de la verdad de la palabra. ¿Y desde dónde lo hacen? Desde las llamadas iglesias. Incluso el Papa escribe sus documentos, sus cartas y sus doctrinas a las diversas iglesias desde el punto de vista de los musulmanes, desde lo que dice el chamán de tal isla, porque la palabra del Señor ya para ellos dejó de ser moderna, atractiva, ya no seduce a nadie, ya no atrae multitudes. Entonces hay que seducir, hay que atraer, hay que aumentar el número a través de la mentira. Al Señor no le interesa el número, al Señor le interesa cada individuo, cada uno de ellos. La salvación el Señor la entrega para todos, pero la acepta cada uno de manera individual. La negación del Mashiach, la negación de la existencia de Yeshua, ha llegado al descaro de que, incluso desde foros internacionales económicos, dicen, Jesucristo es una falacia. Jesucristo es una fábula que el hombre ha creado para sí mismo. Una fábula es una realidad que te dice que la salvación que el Padre ha puesto delante tuyo, debes tomarla. Porque si abandonas esa salvación, estarás sirviendo a los intereses de aquellos que quieren desviarte, esclavizarte, someterte, pero por sobre todo, llevarte a una condenación eterna. El Señor no necesita meterte temor. El Señor te trae amor. El Señor te dice, mira, aquí está la verdad. Créela, vívela por ella y disfruta de sus frutos. Gózate en sus frutos. Y el enemigo te dice, a través de todos estos personajes, ah, esos son fábulas, eso ahí no hay nada, eso es mentira, apártala. ¿Por qué no te lees más bien este librito de autodesarrollo, de autosuperación? ¿Por qué no más bien te inscribes a nuestro foro de desarrollo económico? De cómo hacer de lo poco, de los centavos, convertirlos en millones de dólares. El hombre se está ocupando más en la carrera de ir para aquí, para allá, produciendo, generando ingreso económico, en lugar de disfrutar la vida que el Señor ha presentado para que vivamos en ella. La gente está sometida más bien a aquellos que dicen, controlemos la población, alimentemos el aborto. Genocidio, ahí ha habido toda la vida, sigamos alimentando el genocidio. Negociemos con las armas. Oigan, ¿por qué no hacemos que el plasma de los niños se vuelvan artículos de belleza? Entonces ya no está tan mal visto el aborto, porque ahora además de ser quitar un obstáculo, es un negocio rentable. La eugenesis. Ese niño viene con un defecto, eliminémoslo. Solamente nacen los perfectos. La eutanasia. Tienes un problema de dolor de cabeza que te atormenta, córtalo de raíz. Eliminemos a esa persona porque ya sí deja de sufrir y deja de ser una carga para la economía o para la salud de la población. Está también el hecho de que ahora los ancianos son es un estorbo social, porque no producen, porque generan una carga pensional. Y así empiezan a crear un montón de cosas, la anticoncepción, la familia ya no tiene la misma estructura, burlémonos de la familia y entonces digamos que la familia ya no es lo que era antes, porque ahora aparece el perrito, porque ahora puedo tener una muñeca que es también familia, y empiezan a desfigurar la verdad.
ridiculizan las cosas del Señor. Ahora se considera que la verdad está a disposición de cada ser humano y lo que yo quiera llamar verdad, eso es verdad. Al punto será que si nos tenemos que decir palabras nuevas como un hombre biológico. Un hombre biológico se cree mujer. Y entonces, como se cree mujer, debo respetar que se crea mujer. Y debo alimentar que se crea mujer. Entonces, como decía el otro día un hombre hablando con un profesional de la medicina que decía que es que los ignorantes son los que creemos que solamente existe hombre y mujer y que el hombre y la mujer vienen definidos desde el nacimiento. Le decía a este hombre, en oposición le decía, entonces tú como profesional de la salud, si llega un hombre biológico y te dice, es que todo esto mal que me está padeciendo, todo esto que estoy padeciendo es fruto de un embarazo atópico, usted haría un tratamiento para un embarazo atópico, ¿no? O usted se enfocaría en la realidad de la enfermedad que lo ataca, que por ejemplo es una inflamación de los testículos o un daño en la próstata, que es propia de un hombre. Y este profesional de la salud ahí sí se queda callado. Siendo un profesional de inclinaciones gays, homosexuales, y en defensa de todo esto, de la nueva doctrina de género, porque no es ideología, es doctrina. Y rige como una religión. Y persigue a los que se le oponen. Y ridiculizan al que llega a presentar argumentos en contra. Ahora ya existe, ya el concepto de Dios es un mero concepto, es una mera idea. Dos personas se sientan a hablar de Dios y hay carcajadas, y hay consenso, y hay que armonía. Póngale nombre a ese Dios y diga, no, el nombre de mi Dios es el nombre del Dios de la Biblia, el creador de los cielos y de la tierra, de su nombre es Jehová. Y hasta ahí llegó la conversación. Hable de cualquier Dios, de cualquier Señor, pero no le diga que es Yeshua. No, no puede decirle que es Jesús, porque allí empieza la contienda. Y allí tú eres un intransigente si llegas a decirlo. Allí la Biblia es un mero libro. ¿Quién te puede asegurar que la Biblia dice la verdad? Te van a decir. Van a decirte como si conocieran las escrituras, que eso fue escrito por un hombre. Ay, bendito. Desconocen que hay miles de años entre un libro y otro. Distancias territoriales como 3 continentes. Desconocen que fueron escritos por diversas personas en diversas circunstancias. Desconocen que una secretaria escribe, pero no puede decir que es la que firma. Así como las escrituras fueron dictadas por el Padre a unos escritores, pero es la palabra del Padre. Estamos llegando al tiempo en el cual vivimos la muerte, porque la gente quiere vivir en la carne, en lugar de vivir la vida, que es vivir en el Espíritu. Porque la carne para nada aprovecha, dice la palabra. Porque vivir en la carne es muerte, dice la palabra. Entonces vivamos en la palabra. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el antimachía? ¿Qué es el inicuo, el injusto, el rebelde, el anarquía, el de la anarquía? El que quiere vivir fuera de la Torá. Y como quiere vivir fuera de la Torá, sus seguidores viven fuera de la Torá. El anticristo puede haber aparecido ya, el antimesías puede haber aparecido ya, o puede estar a punto de aparecer. Algunos dicen, ya nació, no ha nacido. Eso no es lo importante en este momento no es lo importante. En esto que estamos hablando. Lo importante en este momento es si tu conducta es la de un antimachía. Porque hay un antimachía, pero existen muchos anticristos. Existe un falso profeta, pero existen muchos falsos profetas. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Por favor, Luigi, nos regala segunda a Timoteo 3, 1 al 17. Sí, dice, y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia.
apártate de ellos, porque de estos son los que entran furtivamente en las casas y toman cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, los cuales siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres de mente corrompida y réprobos en cuanto a la fe, pero no avanzarán largo trecho porque a todos se hará. Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, como los padecimientos que sufrí, y de todos me libró el Señor. Si todos los que quieran vivir piadosamente en Yeshua, el Mashiach, padecerán persecución. Por su parte, los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Yeshua el Mashiach. Toda la Escritura es inspirada por Elohim y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado y equipado para toda buena obra. Amén. Clarísimo. Si algo tiene modernidad, si algo es moderno, si algo está para el tiempo de hoy, es la Santa Palabra. Son las Escrituras. ¿Por qué la quieren desviar? Porque es que la escritura que es inspirada por Dios, es lo único que nos puede corregir. Es lo único que se le puede oponer a la mentira y al engaño de Hasatán. Es lo que nos puede sacar del error. Y es lo que nos puede llevar a vivir en justicia. Por eso es que lo primero que se ataca es la escritura, la palabra. Por eso es que el mundo actual no quiere conocer de la Torá. Y ya para terminar, les leo lo que dice 1 de Juan 2, 18 al 29. Dice, hijitos, ya es la hora postrera. Y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos. Por lo cual sabemos que es la hora postrera, porque han salido muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús, que Yeshua, es el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que vosotros oísteis desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y permaneceréis en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Os estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañaros, aunque en cuanto a vosotros, la unción de que Él habéis recibido, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, así como ella os enseña, permaneced en Él, en Yeshua. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando sea manifestado, Yeshua, tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabréis también que todo el que obra justicia, el que no es anomos,
el que obra en nomos en la ley ha nacido de él. Así concluimos, para que cada uno de nosotros reflexionemos y nos hagamos un examen. Si la venida del Señor está pronta, si la iniquidad, si la apostasía ya está rampante, la aparición y manifestación del antimachía es inminente, también está próxima e inminente la venida de Yeshua en gloria para aplastar la mentira y el engaño. Unámonos al equipo ganador. El equipo ganador es el de Yeshua, quien desvanecerá toda obra de las tinieblas, quien nos lleva en la verdad y nos instruye en la verdad, y quien nos da la promesa y puede cumplir la promesa de darnos vida, vida eterna. Yeshua y su Santo Espíritu, su Ruach precioso, nos bendiga siempre. Amén. Shalom.